A usted muchas gracias por estar todo el día con la programación de TN23. Noticias y programas de contenido. Televisión abierta, televisión por cable y también en internet chapintv.com para que usted nos vea desde cualquier lugar de nuestro país y del mundo. Los programas en vivo y los programas también grabados en esta plataforma chapintv.com. Ahora, media hora de análisis profundo de temas de interés y hoy hablaremos de uno muy impactante para toda la ciudadanía, el transporte extraurbano, una serie de abusos que provocan muchas tragedias y a estas alturas del año ya se cuentan muchas personas fallecidas por la irresponsabilidad de pilotos y propietarios. Pero hoy vamos a conocer qué pasa con estas cajas de la muerte, como se les llama a los autobuses extraurbanos, porque nos acompaña en este programa el licenciado Edgar Guerra, quien es defensor de los usuarios del transporte urbano y extraurbano de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bienvenido. Gracias, licenciado Bolaños, por la invitación y pues la oportunidad de darle a los guatemaltecos esa información tan importante que podría salvarle su vida. Gracias. Empecemos entonces. Este sistema de transporte, ¿cómo se rige? ¿Quién lo controla? ¿O por el contrario, se nota como si nadie lo controlara? Pues cabalmente, hoy estamos en el tema del análisis viendo que hay una anarquía en el transporte. No tenemos un sistema de transporte per se, o como se debería conocer, un sistema estructurado. Estamos con la descomposición y esto no viene de ahora. Esto lleva por lo menos una veintena de años en las cuales autoridades y principalmente funcionarios de turno de diferentes gobiernos han estado pues desgastando las instituciones o la institucionalidad del Estado al llegar a este extremo en donde casi en absoluto hay presencia de autoridades, salvo cuando hay algún hecho de tránsito, pues hay una coordinación emergente, que eso pues es positivo, pero debería de ser más constante o casi permanente en algunos puntos. También sumado a ello el tema de la corrupción, que ya lo hemos visto muy seguido, más frecuentemente, en donde la calidad de la obra pública, es decir, carreteras, ha sido pésima desde los últimos 30 años, en donde cada vez la calidad del asfalto, la ingeniería de las carreteras ha sido mal estructurada y mal construida, poniendo en riesgo a los guatemaltecos. Podemos hablar de 3 puntos para empezar, no significa que sean los únicos, son al menos unas 100 lugares o 100 puntos en donde son de alto riesgo, significan riesgo para hechos de tránsito. Podemos hablar de Villalobos, por ejemplo, la Cuesta, Las Cañas y la otra, la Curva del Chilero. Son 3 puntos que año con año estamos escuchando de hechos de tránsito, no solamente colectivos, sino de vehículos livianos y motocicletas, en donde, repito, la calidad de la obra es deficiente y el Estado de Guatemala debiera estar poniendo atención a este tipo de situaciones para evitar hechos de tránsito. Está bien, la presencia de autoridades es bien vista y positiva, siempre y cuando cumplan con su labor, que ha sido otro de los aspectos importantes analizados, en donde también lo de la coima o la mordida, que se conoce muy popularmente, que se recibe y dan algunos pilotos de autobuses o ayudantes en la carretera a los pilotos, a las autoridades, pues eso ha significado también riesgo para guatemaltecos. Una de las constantes es en hora pico principalmente, autobuses sobrecargados con pasajeros hasta incluso en la parrilla superior externa del autobús o en la escalinata de la parte posterior, algunos ayudantes de una manera muy pues irresponsable, poniendo en riesgo su propia vida, haciendo casi malabares adentro, sobre el techo del autobús en la parte exterior, cambiando bultos o equipaje en pleno movimiento el autobús a 130, 140 kilómetros por hora, que es una irresponsabilidad. Todo ese tipo de situaciones, creo, y me voy a adelantar un poco al tema de posibles soluciones, es empoderar al usuario de transporte para que pueda denunciar. Y desde ya pues, se pone en la orden el call center, el número 1555 de la institución del Procurador de Derechos Humanos, para poder pues, realizar coordinaciones interinstitucionales y dentro de las competencias y funciones de la institución del Procurador de Derechos Humanos, hacer algo por el cambio positivo en este tema que hemos escuchado durante varios años y a veces aparece trillado el estar escuchando hechos de tránsito. Seamos parte de la solución para empujar, para obligar a las autoridades a hacer su labor. Hablando entonces de las autoridades del ente rector, ¿qué hace o bien qué debería estar haciendo? Hoy es poca presencia, con 20 inspectores, el ente rector, que sería la Dirección General de Transportes, con 20 inspectores en carretera para controlar más de 20.000 autobuses autorizados, sumado a ello unos 7.000, 8.000 buses no autorizados, lo que comúnmente se conoce como buses pirata, es
humanamente imposible que las cuentas cuadren. 20 personas para controlar esa cantidad de vehículos, más una legislación pobre, regresiva le llamo yo, en donde lejos de ordenar el transporte ha venido a perjudicar aún más, en donde en el año 96 las multas más altas eran de 100.000 quetzales. Recordemos la época de inflación que existía en ese momento, hoy tenemos más inflación, o sea, una multa de 100.000 quetzales era más de mayor valor en ese tiempo que ahora, y hoy por hoy la multa más alta para el transporte colectivo exurbano es de 25.000 quetzales y la más baja de 1.000 quetzales. Y sobre esto, pues hay multas que no se pagan. Hoy se les ha condonado en el año 2012 a los transportistas el pago de multas por cerca de 80 millones de quetzales. Hoy, de ese año a esta fecha, tienen ya un saldo que no han hecho efectivo, tanto el transporte exurbano como el transporte pesado, de cerca de 21 millones de quetzales. Es decir, que aquí hay un incumplimiento en donde dentro de la parte de respuestas o soluciones que el Estado debe hacer, pues finalmente hay un actuar positivo de parte del Congreso de la República, en donde ya existen 3 iniciativas de ley que se están platicando o están consensuando por parte de la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas, es una, la otra en la Comisión de Gobernación, que están trabajando y está integrándose equipos, digamos, de las instituciones, incluida la institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de los Usuarios de Transporte Público, en donde se está trabajando incluyentemente, es decir, se ha invitado también al sector de transportistas para que ellos propongan alguna solución o que no les afecte, digamos, negativamente a la actividad económica que ellos desarrollan, que es el transporte exurbano de pasajeros. Vamos a abundar en detalles sobre estas propuestas en el segundo bloque, pero en este me gustaría que nos pusiera al día respecto a los accidentes, estos accidentes que son producidos por todos estos factores que hemos estado viendo. Hay que hablar algo muy claramente y muy directamente. Hay personas que no les gusta que uno, como funcionario público, dé estadísticas. Yo creo que es una parte importante para poder medir cuál ha sido el avance o el retroceso de algunas situaciones, lo grave que se puede dar en una situación. Por ejemplo, en transporte exurbano, a raíz de una semana después de Semana Santa o la Semana Mayor, se empezaron a registrar hechos de tránsito colectivos, y ahora en la época de lluvia, llamada invierno para algunos, pues se multiplica la cantidad de hechos de tránsito, y hasta que no le toca a uno el lado humano, digamos, que sea un familiar o que sea un amigo o alguien conocido, pues no toca esa parte, esa cebra que debería de tocar humana, en donde deberíamos ser parte de esa solución. Lamentablemente, al día de hoy se registran ya 40 hechos de tránsito colectivos exurbanos, en donde de ellos ya 86 personas han perdido la vida y 243 personas han quedado lesionadas. Ese es un dato impactante. Se ha analizado también la información de la Dirección General de Transportes en cuanto a la recurrencia de estos hechos de tránsito. La carretera más, digamos, peligrosa o de riesgo para los guatemaltecos en el transporte extraurbano es la CA1 Occidente, que es la carretera interamericana, como se le conoce, y en un tramo saliendo de Misco hacia cabalmente Quetzaltenango sería la ruta exagerada, la que inclusive se realizó el hecho de tránsito en Nahualá, en donde perdieron la vida 19 personas, que fue uno de los más impactantes de este año. Ha habido otros lamentables también, como el de San Martín Gilotepec en Chimaltenango, con 51 personas muertas. En la Curva del Chilero, en el año 2013, que se registraron 54 personas muertas y 36 heridos. O sea, estamos hablando de cifras, pero también estamos hablando de personas, no solamente las personas que pierden la vida o quedan incluso en algunos casos discapacitados, sino las consecuencias hacia los familiares que se quedan sin su persona, sin su ser querido, y que en algunos de los casos la persona que ha muerto es el sostén de la familia, sea hombre o mujer, y eso realmente llama a la desintegración familiar. Hay secuelas muy terribles en las familias, en los niños huérfanos. Eso es lo que no se ha logrado medir. Y a nivel social, pues la carga que significa esto, ya hablando de lo que hablábamos hace un momentito de estadísticas, en una serie del año 97, a la fecha, al día de hoy, se han registrado más de 1.600 personas que han perdido la vida en el transporte colectivo. Hablemos pasajeros, usuarios. Y más de 10.000 personas han quedado lesionadas o heridos. Ese es un tema que se ha convertido ya en un problema serio para la sociedad guatemalteca. ¿Hay alguien que responda por ellos?
Hoy por hoy, pues, hubo una iniciativa en el año 2000 presentada por la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Exurbano UTUE, en donde se presentó la cobertura del seguro de transporte exurbano obligatorio, que en el año 2001 pues, dio frutos y a través de un acuerdo gubernativo dio vida a este tipo de prestación, en donde significaba 50 salarios agrícolas o mínimos para las personas en caso de que murieran, para que quedaran para los familiares. Hoy estamos hablando de cerca de 140.000 quetzales, que es el resarcimiento que se da en el tema del seguro, pero hay una situación que algunos transportistas le han jugado la vuelta a la situación. Digamos, tanto los que tienen legalizadas sus unidades como tarjetas de operación, que son porteadores autorizados, o algunos que trabajan en la ilegalidad. Y luego vamos a ahondar en el porqué de esas situaciones de ilegalidad también. No es nada más porque ellos quieren ser ilegales en algunos de los casos. Esto ha repercutido en que algunos transportistas cubren, digamos, de enero a marzo, cuando es la Semana Santa, porque saben que van a haber operativos en carretera. Y en octubre, noviembre y diciembre, porque saben que van a haber operativos también durante el fin de año, por la ingesta de bebidas alcohólicas, etcétera. Pero 6 meses, es decir, la mitad del año, no pagan esa cobertura. Es decir, a la hora de haber un siniestro o hecho de tránsito, las personas están pues, desprotegidas de este tipo de situaciones. Llegando al extremo que en algún caso, cuando el autobús no tiene seguro, llega a darse una negociación o una conciliación entre el propietario del autobús, que es solidariamente responsable, pero no pagan las cantidades que debiera. Por eso es que se creó, se instauró el tema del seguro, para que fuera una cobertura directa y casi inmediata a la familia de la persona fallecida y también a las personas que han quedado lesionadas. Hay una tabla que se incluye ahí por pérdida de brazo, de mano, de dedos, del oído, de la vista, que es importante recordar que en Latinoamérica pues no hay muchos países que contengan esa legislación, que ha dado un salto hacia la modernidad del transporte público, que necesita una reestructuración completa y la creación de una nueva institucionalidad del Estado. Gracias, defensor. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato con este tema preocupante para toda la sociedad. Y es que hay mucho peligro en los buses extraurbanos, tanto para el usuario de la vía y mucho más para el que viaja en ellos. Ahora volvemos. Exceso de velocidad, falta de frenos, ingesta de alcohol e imprudencia. Estas son las causas que constantemente provocan los accidentes de tránsito en el transporte extraurbano, según las estadísticas de instituciones reguladoras en el país. Poco se habla sobre los factores mecánicos que conllevan a estas tragedias, que en la mayoría de los casos terminan en la muerte. Este reportaje fue realizado para analizar si en verdad este elemento puede incidir. El peligro en las unidades del servicio de transporte extraurbano es inminente. Mientras no haya un ente regulador responsable y con las herramientas legales que lo amparen para actuar. Entre tanto, la vida de los guatemaltecos que se suben a una unidad bajo cualquier circunstancia está en riesgo, como jugar a la ruleta rusa. El llamado es para las instancias del Estado correspondientes, para que tomen con seriedad el tema. De lo contrario, seguirán viendo en los titulares y portadas cómo los buses extraurbanos siguen siendo rápidos y con la sombra de la muerte al volante. Esta impresionante situación entonces del transporte extraurbano es motivo de análisis hoy en este programa. Nos sigue acompañando entonces el licenciado Edgar Guerra, defensor de los usuarios del transporte. Y veíamos, nos decía usted, respecto a que hay algunas propuestas, porque hay muchas debilidades en el sistema de legislación en cuanto a autobuses. Pero, ¿qué se está proponiendo? ¿Qué se está trabajando? Correcto, hoy estamos hablando que la legislación guatemalteca en el tema de transporte público es obsoleta. Es anacrónica, data la ley de transportes del año 1946, es decir, estaba bien para ese momento, pero hoy las condiciones incluso de avances tecnológicos han permitido que otros países puedan controlar este tipo de siniestros o de hechos de tránsito. Hoy Guatemala está en una desventaja porque la legislación es demasiado
digamos, básica como para poder controlar el accionar o esta actividad económica. Hemos visto que hay una irresponsabilidad por parte de muchas personas, pilotos, hay transportistas también, autoridades, y es incapacidad también porque el Estado de Guatemala no ha tenido la voluntad, los funcionarios de turno, que incluso algunos de ellos deberían estar investigados por la misma CICIG en el caso de actos de corrupción, principalmente en el tema de transporte público, no solamente en el manejo de fondos públicos, sino el tema de legislación que en algunas ocasiones han legislado en favor, incluso en contra de lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde el bien general debe prevalecer sobre el particular. ¿Qué estamos hablando? De un desgaste de las leyes, en donde las nuevas propuestas de leyes o de iniciativas como la 5068 y la 5062, entre otras, la 4763, que son 3 de las iniciativas que están, pueden lograr un cambio mientras se logra una integración de varias legislaciones en una sola, es decir, solo una ley de transportes que tardaría un poco de tiempo, más tiempo para poder cobrar vida. Modificaciones al reglamento de tránsito también que se hacen urgentes, pero hechas a conciencia, realmente con la intencionalidad de proteger al guatemalteco. Hoy estamos hablando de una legislación que beneficia a ciertos grupos, no digo que a todos los transportistas, pero a algunos principalmente, empezando por la antigüedad de los autobuses. En otros países estamos viendo que desechan los autobuses por el tipo de trabajo que tienen, que es permanente y constante. El desgaste de las piezas es mucho más elevado que alguien que tiene un vehículo particular, ya sea moto o vehículo de 4 llantas o ruedas, que puede hacer menos el desgaste. En este sentido, los autobuses debieran de ser, al menos para el caso de Guatemala como país pues en vías de desarrollo, de 15 años máximo. Hoy estamos hablando que pueden ellos usar 5 años más los transportistas un autobús, y si lo compran nuevo, pues 15 años de utilización del mismo. Estábamos platicando hace un momentito de la modificación que le hacen a estos autobuses, en muchos de los casos, a la caja de velocidades y el motor, que duplica la potencia. Los dejan de 150 170 caballos de fuerza hasta 310 caballos de fuerza. En algunos de los casos llegan hasta 150 kilómetros por hora muy fácilmente. Inclusive podrían duplicar la carga que el fabricante tiene contemplado para esa unidad. Cuenta también la fatiga que sufre el metal. O sea, todo ese tipo de situaciones, con el escaso mantenimiento que hoy tienen las unidades de transporte colectivo, muchas de ellas, para empezar por algo tan sencillo y básico, las llantas. Hemos hecho como institución de Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de los Usuarios de Transporte Público, verificaciones en carretera, y al menos un 70% de las unidades de transporte cuentan con 3 llantas lisas. Eso es generador de hecho de tránsito, sea que el asfalto esté mojado, o peor, si está el asfalto húmedo o mojado, con manchas de aceite. Eso seguramente forma parte de esa ecuación para un hecho de tránsito. La otra, la sobrecarga de unidades, que hemos visto que en hora pico, en la mañana y madrugada, y en la tarde y en la noche, principalmente corren a velocidades de competencia, como que estuvieran persiguiéndolos, y tiene sentido. En algunos de los casos se ha hecho evidente que hoy ya algunos de los pilotos ya no les pagan un salario. Hay una descomposición también en el tema laboral, en donde lo que les pagan es una renta, o ellos tienen que pagar una renta al propietario del autobús, y eso pasa también tanto en el transporte urbano como en el exurbano. Tienen que dar por vuelta, por ruta, un dinero al propietario del autobús, y el dueño del autobús se hace el desentendido con lo que pueda ocurrir en la unidad. También la mala práctica por parte de algunos pilotos, y eso se ha comprobado. Luego en los reportes salen que es falla de frenos, y no es cierto. Viajan desconectados, con sobrecarga y a velocidades de competencia, ya no entra la velocidad, y ahí es donde se han dado algunos hechos terribles de tránsito. ¿Qué podemos comentar respecto al cobro del pasaje? En 2 aspectos. Uno, el abuso hacia el usuario, que les cobran de más, y también que nunca dan facturas. ¿Cómo ellos reportan ante la SAT? Ahí es un problema de la SAT, principalmente por incumplimiento de funciones. Yo diría que la SAT debería de ponerle asunto a ese tipo de situaciones, en donde la ley obliga que toda actividad económica debe ser pues refrendada o comprobada con una factura. En el transporte colectivo estamos hablando de cerca de más de 9.900 millones de quetzales que genera al año esta actividad económica solamente en el transporte exurbano, y que en muy pocos de los casos, principalmente, yo estructuro o defino 3 niveles de transportistas: el de las empresas grandes que dan factura al momento de ir a pagar,
el de los medianos, que en algunos casos cuando llegan a las oficinas sí te dan la factura, y en los buses parrilleros principalmente, que es el pasaje de las terminales, incluso algunas que no son muy bien definidas o muy bien estructuradas, que no dan factura. Ahí hay una olla de evasión fiscal que debería ser controlada, y ahí está el dinero. Son cerca de 600 a 900 millones de quetzales que no ingresan a las arcas nacionales, que podría generar incluso algún beneficio para la sociedad guatemalteca. El asunto también que genera digamos, que no hay certeza en el tema del cobro de la tarifa, porque no hay un medio de comprobarlo. Entonces ahí es donde también se dan algunas peleas entre los ayudantes, pilotos y los usuarios de transporte, porque no hay certeza. El Ministerio de Comunicaciones hoy no tiene un tarifario establecido para poder garantizar que esas son las tarifas que deberían de cobrarse. Hemos estado viendo una serie de accidentes en pantalla, muchos de ellos son muy recientes, pero podemos entender que con este marco legal que nos rige en este momento, ni el piloto ni el propietario de estos autobuses están en este momento en la cárcel o en proceso. Hay muchos de los casos en donde se evade este tipo de situaciones, a pesar de que hay filas de cadáveres, como lo podemos ver en las imágenes, que es impresionante, y si se mira a través de medios de comunicación es impresionante. Estar en el lugar es todavía aún más difícil de aceptar, que la irresponsabilidad de algunas personas pueda terminar con la vida incluso de familias que se han dado, que viajan en alguna excursión, en algún autobús exurbano, pierden la vida, hasta niños, criaturitas de 2, 3 años, incluso niños recién nacidos. Eso es lo que debería tocar la cebra, el sentimiento más profundo de los guatemaltecos, de los seres humanos, en donde estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas, estamos hablando de que este tipo de irresponsabilidades, de viajar bebidos incluso, hay denuncias de pilotos manejando desde Cobán hacia Guatemala, hablando por teléfono en todo el recorrido, por ejemplo, de Quetzaltenango. Ese tipo de temas se está tratando de contemplar en la legislación para regularlo y evitar ese riesgo que hoy en las carreteras de la muerte, como se le suele denominar, y las cajas de la muerte en los autobuses de transporte, tal vez un poco peyorativamente, pero real, de una manera muy real y evidente, que los guatemaltecos viajamos en alto riesgo hoy por hoy. Cerca de 6 millones de guatemaltecos viajan en transporte exurbano diariamente por la necesidad de movilizarse a sus puntos, y ha querido malinterpretarse en algún momento que el usuario es el que tiene la culpa por abordar unidades sobrecargadas. Eso no es cierto, o no es tan cierto. Yo creo que ante la impotencia, ante la necesidad, pues las personas, sin medir el riesgo, abordan este tipo de unidades sin saber que en algún momento le puede costar la vida. Han habilitado ya números para denunciar, pero ¿la gente se está atreviendo a denunciar? Hay por temporadas, luego de un hecho de tránsito, donde se incrementan las denuncias, pero la denuncia debe ser preventiva. O sea, en el momento de ver o analizar o investigar, observar a un piloto que va en estado de ebriedad o con estupefacientes, que eso se da muy comúnmente, para poder soportar esas jornadas laborales intensas que también tienen, porque la falta de certeza laboral, pues denunciar. Está el 1555 de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, en donde hemos estado coordinando tanto con el Departamento de Tránsito como con la Dirección General de Transportes y Provial, y algunas PMTs responsables para el control apropiado de estos pilotos de transporte colectivo. Y también el tema del seguro, otras situaciones que está hablando de las pruebas de alcoholemia, para que sea ya pues legalizado este tipo de procedimientos que en otros países ha generado una muy buena respuesta. El tema del GPS para poder inhibir las velocidades, hay un regulador también o gobernador de velocidades que se puede implementar en el motor, y las personas que no lo hagan, es decir, transportistas, o que modifiquen de una manera negativa las unidades de transporte en contra de las disposiciones o instrucciones del fabricante, tendrán sanciones y multas altas. Yo aquí sí soy muy enfático en decir que aquí se habla del sentido común, es decir, que los guatemaltecos siempre debemos velar por el bienestar de la mayoría. Claro, aquí va a haber personas que van a quedar insatisfechas o incómodas con la legislación, principalmente transportistas podría hablarse, y algunas autoridades que con un contrasentido pues se opondrían a este tipo de medidas. Estamos hablando de rezagos de décadas, o sea, llevamos mucho tiempo rezagados en este tema, y es momento de poner un orden, fortalecer las instituciones del Estado, incluso integrar algunas de ellas para proponer tal vez la creación de una superintendencia de transporte a nivel nacional que vea el tema del transporte urbano y exurbano
como ente rector único y que pueda dictar las reglas para poder tener una convivencia armoniosa y sin riesgos o la menor cantidad de riesgos para los guatemaltecos. Gracias. Un minuto para sus conclusiones, defensor. Conclusión, yo creo que los guatemaltecos tenemos la oportunidad hoy y esperemos que no estemos hablando de lo mismo luego de un hecho de tránsito que seguramente se dará en la época de lluvia, si es que no se multiplica la presencia de las autoridades en carretera, y que los guatemaltecos nos atrevamos a denunciar. Yo creo que ese es el punto importante. Denunciemos, confiemos en que presionando a las autoridades podemos cambiar ese bello país. Licenciado Guerra. Gracias, licenciado Bolaño. A usted gracias por estar con nosotros y dar los números sobre esta dramática situación que la veíamos también en imágenes y es una realidad diaria para todos como usuarios del transporte, como peatones, como también conductores de otro tipo de vehículos. Todos estamos frente a estas cajas de la muerte, el transporte extraurbano. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención.